Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Bueno, se incorpora a la mesa de tertulia el que yo llamo en muchas ocasiones el cuarto tertuliano, que es Miguel Castilla, que nos ha mandado una serie de dulces para tapar la boca al resto de contertulios. Es la principal misión de nuestro querido oyente. Y tenemos con nosotros a una entrevista que ya se lo he anunciado a primera hora de la mañana a José Miguel Moreno. José Miguel, hola, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Él es licenciado en Ciencias Económicas y además tiene una experiencia profesional bastante dilatada, vinculado no solo a la gran empresa en áreas económicas, sino también vinculado a lo que es la asesoría tributaria, que es algo especialmente importante. Y en este caso viene a hablarnos de España Mejor, que es una plataforma que está haciendo propuestas sobre políticas públicas, pero que no son un partido político, sino que tiene muy claro la misión, ¿no? La de proponer políticas de resultados, proponer soluciones creativas, apostar, en definitiva, por una España Mejor, que me parece un título suficientemente revelador, ¿no? Sí, nos llamamos España Mejor porque pensamos que los españoles somos capaces de hacerlo mejor, francamente, ¿no? Entonces, la razón por la que no lo hacemos mejor, pues quizás es porque tenemos que espabilar un poco, tenemos que dejar de esperar que los demás nos resuelvan los problemas y movernos también nosotros en el buen sentido, hacer más propuestas que protestas y plantear más ideas que solo ideologías, ¿no? Y eso es un poco lo que nos inspira, hacer propuestas prácticas canalizando el conocimiento y las inquietudes de la gente, ¿no? De eso que se llama la sociedad civil, ¿no? Porque hay mucho conocimiento y mucha inquietud por ahí que hoy no se canaliza, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que intentamos hacer desde España Mejor y hemos empezado de los primeros proyectos por el tema fiscal. Estamos ahora también ultimando un código ético de gobierno que estamos haciendo en colaboración con Hay Derecho, y después pues también plantearemos otros temas, vivienda, salud, inteligencia artificial, en los que también estamos trabajando con muchas ganas. En el caso de José Miguel Moreno es el coordinador específico del área de crecimiento económico de España Mejor. ¿Qué importante es el crecimiento económico en España, don José Miguel? Bueno, el crecimiento económico es importante para todo el mundo y máxime para un país que está estancado, porque si vemos los datos con un poquito de perspectiva y no solo comparando un trimestre con el anterior, pues la verdad es que España es un país que está estancado. Si nos comparamos con Europa estamos ligeramente estancados, pero es que si nos comparamos con otros países que compiten con nosotros y que nos están adelantando, pues la situación es más preocupante, ¿no? Entonces pensamos que ese problema de crecimiento económico es el que debería orientar todos los temas, entre ellos también el fiscal. Por eso necesitamos una reforma fiscal más orientada al crecimiento económico, ¿no? Estas dos cosas van, lógicamente, como usted dice, muy unidas, ¿no? Porque necesitamos mejorar nuestra productividad, nuestra competitividad y, lógicamente, favorecer el crecimiento económico, ¿no? Que esto es algo como muy de sentido común, pero que de un tiempo a esta parte como que se ponen el foco en otro tipo de políticas, en muchos casos ideológicas, y se dejan de lado cuestiones tan importantes como que necesitamos producir para seguir creciendo como país. Claro, necesitamos primero generar para luego repartir, ¿no? Si no generamos primero, pues tendremos cada vez menos que repartir, y sobre todo tenemos que ir contra esa idea de que la economía es un juego de suma cero y que para que alguien gane otros tienen que perder, ¿no? Entonces esa idea tan infantil que sin embargo está arraigada incluso entre gente importante y creadores de opinión en este país, pues hay que romperla, hay que ver la necesidad de crecer es bueno para todos y luego ya veremos cómo lo repartimos. También se puede repartir de manera equitativa, obviamente, pero lo primero es crecer, ¿no? Crecer, que es al final pues lo que da trabajo, lo que da oportunidades a la gente, lo que permite sostener nuestro sistema sanitario, educativo y de pensiones, ¿no? Y sin embargo todavía parece que hablas de crecimiento y ya estás adoptando una cierta posición ideológica, cuando el crecimiento es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Que esto desde luego lo podría comprar tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Porque pues, el crecimiento económico realmente es importante, como usted dice, para todos los ciudadanos. Así debería ser. Incluso tradicionalmente era así entendido. Ahora, en cambio, hay incluso quien saca la teoría esta de que es mejor dejar de crecer o lo mezcla con temas medioambientales, como si fuera una cosa incompatible con la otra, ¿no? Entonces, por eso pensamos que poner el énfasis en el crecimiento no está de más, siempre es importante, y además rompiendo un poco
ese cierto triunfalismo que hay a veces o ese conformismo de que, bueno, vamos tirando, las cosas no van tan mal. Claro, vamos tirando, pues como todos sabemos, pues a costa de deuda pública y de otras cosas y bueno, no está de más enfatizarlo. La verdad es que nosotros en Radio Libertad intentamos poner el foco en las cuestiones que a la gente le importan, ¿no? En particular, como por ejemplo el coste del día a día, cuánto está subiendo la cesta de la compra, por ejemplo, para el pequeño empresario, lo difícil que es la contratación, para ese autónomo, ¿no? Que de repente ve cuando le llegan las cotizaciones sociales y dices, madre mía, es que casi me están estrangulando. Para que crezcamos realmente es importante, ¿no? Que se genere más actividad económica. Sí, más actividad económica y en particular que se alivie la carga fiscal del factor trabajo, ¿no? Porque ese es un tema en el que hoy en día, desgraciadamente, se pone poco el foco. Nos hemos acostumbrado a tener una fiscalidad del factor trabajo que para las empresas es de las más altas de Europa y parece que nadie se atreve a cuestionarlo. No sé si tiene que ver con el problema de las pensiones. La gente dice, no, mejor no tocar esto de las cotizaciones porque con eso pagamos las pensiones. Bueno, pues efectivamente las pensiones son un problema que habrá que abordar de otra manera, pero no con una fiscalización del trabajo que es más alta que la europea y que de hecho perjudica la generación de trabajo y la subida de los sueldos. En definitiva, alimenta la precariedad laboral, que es un gran problema, incluso en particular para la generación joven, ¿no? Entonces, por eso, dentro de nuestra propuesta fiscal, una de las principales medidas pasa por aliviar la carga fiscal del trabajo, cosa que pensamos que generaría, si se hace así, generaría más empleo, más actividad y a medio y largo plazo más recaudación. Esto es una apuesta que obviamente a corto plazo puede tener un coste, pero se trata de hacer una apuesta creíble a largo plazo. Entonces, una apuesta creíble a largo plazo pasa por acercar la fiscalidad del trabajo a Europa y, si acaso, si queremos que sea creíble, pues también habrá que acercar a Europa algunas cosas en las que recaudamos menos, pero que no es ni el trabajo, ni el patrimonio, ni esas cosas que se suelen decir, sino los impuestos indirectos. Fundamentalmente el IVA y los medioambientales. Pues si queremos ser coherentes y acercarnos más a Europa, porque si decimos que nos queremos acercar a Europa, pero luego hacemos lo contrario. Entonces tendremos que reducir la fiscalidad del trabajo, reducir la fiscalidad empresarial, ayudar a los emprendedores, tener una propuesta creíble de crecimiento económico a largo plazo y, si acaso, para redondear un poco el dibujo y ese acercamiento, pues también habrá que subir fiscalidad medioambiental y algo selectivamente los impuestos indirectos. Esta es nuestra propuesta, unido a también otro tema muy importante, que es el tema de la seguridad jurídico-fiscal, ¿no? Que también... Esta es la propuesta que hacen directamente desde España Mejor, hablando de esa reforma fiscal, una reforma fiscal que ustedes plantean como algo ambicioso, pensando en el futuro de España, ¿no? Esa opción de a largo plazo, ¿no? Para que realmente tengamos un crecimiento económico, como decimos, a largo plazo. Pero también me llamaba la atención precisamente eso, ¿no? ¿Son posibles los recortes fiscales a día de hoy? Esa propuesta que lanzan específicamente de una reducción general de 3,6 puntos y una específica de 9,6 puntos en el caso de los jóvenes hasta los 30 años. Es algo muy, muy concreto. ¿Se podría llegar a aplicar esto? Bueno, nosotros, por supuesto, pensamos que se puede aplicar porque, en definitiva, somos ambiciosos, porque los cambios son importantes, pero no somos extravagantes. Estamos proponiendo, básicamente, copiar la cesta fiscal de los principales países europeos. Ese copiar la cesta fiscal de los países europeos implica una cierta apuesta a largo plazo. A corto plazo, quizás vamos a recaudar menos si hacemos una reducción sustancial de la fiscalidad del trabajo. Pero pensamos que eso es asumible si se plantea en un contexto de visión a largo plazo y, si acaso, acompañado, como digo también, de reducir el gap que nos separa con Europa en otros temas fiscales que no afectan tanto al crecimiento económico, ¿no? O no tanto, como es lo que te comentaba de fiscalidad medioambiental e impuestos indirectos. Pero no se trata de que con eso vayamos a compensar automáticamente lo otro, sino de tener un esquema consistente, a largo plazo y creíble, que es un poco el mismo enfoque que en España Mejor pensamos seguir un poco en relación con todo, ¿no? Tener una visión estratégica de país, ver a dónde queremos llegar, ver cuáles son nuestras referencias y orientarnos a ello sin perdernos en la discusión cortoplacista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos que nuestra propuesta es perfectamente consistente, incluso aunque estemos planteando reducciones significativas en la fiscalidad del trabajo. Dentro de esa consistencia, pensamos que también es muy importante una apuesta por mejorar la seguridad jurídico-fiscal, que es un tema que hoy por hoy no está en la agenda de los políticos. A veces se habla de ello,
pero realmente no se hacen propuestas concretas de qué hacer para mejorar esa seguridad jurídico-fiscal. En nuestra propuesta hay varias ideas, varias propuestas de legislaciones específicas en materia de resolución alternativa de conflictos, en materia de mejora del régimen de consultas, de reconocimiento del derecho al error, de clarificación de los supuestos de fraude, de desarrollo de los principios constitucionales tributarios. Hacemos propuestas concretas para mejorar la seguridad jurídico-fiscal que pensamos que también tendrían un impacto relevante en la actividad económica, porque ya que no podemos reducir mucho los impuestos para incentivar a los empresarios, por lo menos vamos a darle seguridad jurídica que es gratis. Es que eso no le cuesta dinero al Estado dar seguridad jurídica, solo cuesta un poquito de sensibilidad y de voluntad. Bueno, y que entonces aporta bastante tranquilidad, ¿no? Dentro de que claro, es gratuito, pues al final lo que estamos apostando cuando hablamos de crecimiento económico es por hablar de la tranquilidad que puede tener un autónomo, alguien que, por ejemplo, se lanza a crear una pyme, ¿no? Que sepa que en el fondo, pues bueno, puede contar con un poco de calma. Pero claro, en algunas ocasiones cuando hay gobiernos socialcomunistas en el mando que de repente pueden cambiar de opinión en 5 segundos, ¿no? Lo que dije antes valía y ahora no vale y lo cambio y tal, pues se enfrentan, por supuesto, ante esta inseguridad económica que también es inseguridad jurídica. Don Asís Zimmermans creo que tenía alguna pregunta para sí, aparte de parecerme interesantísimo y además que lo que usted dice, esa inseguridad jurídica que ustedes quieren remediar con medidas concretas, pues ha llevado, entre otras cosas, a que pasemos de la Hacienda somos todos a que se instale la percepción fundada, por otra parte, de que la agencia tributaria es una banda de matones. Quiero decir que esa desafección, digamos, eso es muy malo. Bueno, pero dicho esto, me estaba recordando, a mí me parece muy importante lo que hacen o lo que quieren hacer, y me recordaba que poco antes de la llegada del Partido Popular al gobierno, siendo líder Mariano Rajoy, se editó un libro que se llama algo así como Una nueva política económica para España, y que curiosamente, lo editaba un equipo económico y participaban en ellos personas de la calidad profesional y humana, por cierto, como Manuel Lagares, como Sagardoy en área laboral, como otros. Entonces hacían unas propuestas, y recuerdo que la propuesta de Lagares era precisamente una reducción fiscal. Bueno, usted conoce perfectamente a Manuel Lagares, sensata, clara, y con la consiguiente reducción también sensata del gasto público, y daba unas cifras además muy concretas. Poco después de llegar el gobierno del PP al gobierno, el Partido Popular al gobierno, se retiró el libro. Bueno, yo lo tengo hoy regalado, pero es un incunable. Los autores, algunos de los que lo promovían, entrados del gobierno, se retiró el libro. Bueno, es que en España tenemos un amplio historial de informes de expertos, porque Lagares ha pasado a la historia de los impuestos como el coordinador de los informes Lagares de reforma fiscal, ¿no? Y en España tenemos un historial de petición de informes a los expertos que terminan luego en los cajones, ¿no? Pero incluso el último libro blanco de reforma fiscal de 2022, encargado por el gobierno actual a expertos que ya tenían, vamos a decir, un cierto sesgo, buenos expertos dentro de un cierto sesgo, pues el libro blanco está metido en un cajón y dice cosas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo el gobierno de entre 2022 y 2024 y lo que está proyectando hacer. Entonces, los informes de los expertos van a la papelera, ¿no? Bueno, o al cajón. Entonces, yo creo que ya va llegando el momento de que hagamos las cosas que dicen los informes de los expertos, en lugar del cortoplacismo y de hacer una ley fiscal pensando en la nota de prensa que vamos a sacar, ¿no? Entonces, esto ya va más allá de los gobiernos concretos, porque efectivamente el gobierno anterior también hacía cosas parecidas, ¿no? Entonces, hay que olvidarse de la política fiscal como una cosa que sirve para sacar notas de prensa y para lucirse en los briefings de los consejos de ministros, y empezar a hacer normas pensando más en el largo plazo, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra propuesta, ¿no? Y lo de los informes Lagares, pues efectivamente, el informe y el libro, ¿no? Es el turno de don Jaime de Berenguer, que también tenía alguna pregunta. Algún cotilleo, ¿no? O alguna anécdota, ¿no? Alguna anécdota. Yo a José Miguel, por eso le conozco desde el 2009 por ahí, cuando yo era jefe en Madrid de Unión Progreso y Democracia. Una de las cosas que hice, que puse en marcha, fue un grupo de trabajo para gente que fuera afiliada o no. Es decir, había una voluntad de hacer una gestión ilustrada de la política y de la administración.
Y bueno, ahí se hicieron muchos informes. Recuerdo, no sé si participaría él o no, en aquellos libros que hizo la Fundación Progreso y Democracia sobre el sobrecoste del mal gobierno. El sobrecoste. Yo en concreto no. Es decir, era un conjunto de personas de primerísimo nivel intelectual, y como ahora le voy a sonrojar, como José Miguel lo es, y entonces la voluntad era la de hacer una gestión ilustrada, y una gestión ilustrada es justamente todo lo contrario de lo que acabamos de hablar. Sí. Es decir, no es una gestión tecnocrática, porque siempre tiene que haber algunas prioridades políticas, porque si no, entonces acabaríamos en algo así como una especie de aristocracia intelectual, funcionarial de alto grado, que no es exactamente lo mismo que hacer política, pero sí había esa voluntad de hacer las cosas. Y el gran triunfo y al mismo tiempo el gran fracaso de Unión Progreso y Democracia fue precisamente que lo puso en marcha. Gestionaba así, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero lo quisimos hacer así. De hecho, el gran diagnóstico de los problemas del país se hizo en aquel momento. Lo hicieron Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán, bueno, una serie de gente, no voy a decir a todos los que estaban ahí, que hicieron el gran diagnóstico de los problemas del país, empezando por Cataluña, la separación de poderes, en fin, los privilegios, la corrupción, todo aquello. Y José Miguel, que ya ha escrito libros, por cierto, alguno muy interesante que he tenido el gusto de leerme porque me lo regaló él, es de esas personas que están metidas y por eso yo se lo quiero agradecer, en esa élite de personas de españoles que no piden nunca, porque él jamás pidió nada a cambio, porque España funcione bien. Después de este rollo, la pregunta es, pero que es verdad, es muy importante que sepamos por qué desapareció UPyD, precisamente por hacer esas cosas, intentar hacerla bien. Hay gente que no le interesó, incluida la denuncia de Bankia y todo lo que pasó con la corrupción de las cajas. ¿Por qué es tan difícil, tú que ya has conocido a tantos políticos, José Miguel, que se haga una gestión ilustrada de los problemas de un país y acabemos en una gestión con lo que acabas de comentar tú con el libro blanco, ¿no? Tan absolutamente esperpéntica, que no hace más que hundirnos? Porque yo te podría decir y yo te podría contestar a la pregunta de por qué la gente, el pueblo, lo admite, pero ¿por qué las élites políticas al final no son capaces de hacer ese servicio público? Por lo que hace José Miguel y gente como él, esto que estamos escuchando en este momento es servicio público. José Miguel, yo creo que no te habrá rico por esto, seguramente que estará ya jubilado y encantado de hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que quizás hay una especie de sesgo, ya no digo ideológico, sino cortoplacista, ¿no?, en nuestra clase política. Yo tampoco pondría el foco demasiado en la clase política, aunque desde luego muchos de ellos merecen la crítica. Yo creo que ponen el foco también en esa ciudadanía que no se moviliza para exigir a la clase política otra manera de funcionar y otra manera de trabajar con una visión más a largo plazo. Entonces, si al final lo que perciben los políticos es que lo que se les va a valorar y lo que se les va a puntuar es los impactos mediáticos en el corto plazo, pues al final terminan funcionando en esa clave, ¿no? Y si tampoco tienen un grandísimo nivel intelectual, pues al final se quedan en eso. Yo creo que ese es el problema, pero por eso nosotros queremos poner el foco, yo por lo menos personalmente, más en la ciudadanía en general que en los políticos en particular, que ya sabemos cómo son, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener esa visión general que no van a tener o que no parece que estén teniendo nuestros representantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, viendo la palabra libertad aquí reflejada en esta sala y pensando en los impuestos, pues a mí me recuerda, por ejemplo, lo que dijo Hayek, no hablando de los impuestos, sino hablando de las normas, que es importante. Que es que las normas, cuando son razonables, justas, predecibles y no cambiantes, pues no afectan a la libertad, porque las personas y los agentes económicos las descuentan y se acostumbran a ellas, ¿no? Entonces las normas son buenas, las normas son necesarias para nuestro Estado de Derecho, y lo que hace falta es que sean justas y no estar toqueteándolas todos los días, ¿no? Entonces, bueno, eso que dijo Hayek yo creo que es trasladable a los impuestos. Necesitamos recaudar impuestos porque en España hay una preferencia social por tener un buen sistema sanitario, un buen sistema educativo y unas buenas pensiones. Necesitamos recaudarlos y posiblemente hasta necesitemos recaudar más. Pero vamos a hacerlo de una manera, de esa manera, con normas justas, equitativas, predecibles, no cambiantes, y de esa manera pues no se coartará excesivamente la libertad de la gente, ¿no? Entonces,
esa es la idea que a mí me gustaría, o a nosotros nos gustaría que entendieran los políticos y no pensaran tanto en la nota de prensa que van a sacar al día siguiente y en lo que van a pactar con el diputado de la fila de arriba, ¿no? Pero bueno, parece que es difícil hoy en día que tengan esa visión. Quizás tendremos que hacer algo entre todos por intentar que la tengan más, ¿no? Bueno, de momento es lo que está intentando España Mejor, sí, dando esas soluciones creativas dentro de esos grupos de trabajo, apostando por esas políticas de resultados. En la medida de lo posible nos gustaría tener cada vez menos esclavos fiscales, que sí, María Jesús Montero contara con menos esclavos fiscales, sí, que hubiera más crecimiento económico y que, por tanto, como crecemos más, se puede recaudar más, ¿no? Pero sobre todo ese es el plan. Que tengamos una mirada a largo plazo y una estrategia, que es una palabra que usted ha repetido en muchas ocasiones, y me da la sensación que el gobierno social comunista no tiene muy clara la estrategia. No sabemos si alguien va al mando o no, pero desde luego el barco parece que va a la deriva. Don José Miguel Moreno, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa de tertulia. Muchas gracias. Y esperamos en muchas ocasiones poder volver a contar con España Mejor. Vamos a un minutito, a una pausa publicitaria y enseguida volvemos. El Toro TV también es Radio Libertad.